En este video vamos a ver cómo podemos encriptar o desencriptar un archivo en forma dinámica durante su edición. Entonces primero voy a mostrar aquí preliminarmente, voy a correr la aplicación y voy a mostrar dónde tenemos esa tarea o esa función. La tenemos dentro de archivo plano. Nos presenta un navegador de archivos, un browser de archivos, donde si seleccionamos un archivo nos va a presentar un menú de edición del archivo, una interfaz para edición del archivo, donde está el label que contiene el path del archivo y el botón editar o el botón cancelar. El botón editar nos permite editar el archivo seleccionado y aquí lo podemos ver, y el botón cancelar nos permite volver a la pantalla anterior. Y también se habilita este botón que se llama encriptar archivo. Este es el tema del video, entonces vamos a ver cómo dinámicamente usamos este botón para encriptar o desencriptar un archivo durante la marcha de la edición. Entonces para esto tenemos que usar principalmente tres clases. La clase controller file admin, que es la que administra los eventos sobre los componentes gráficos y administra los resultados o ejecuta los métodos de las clases modelo de datos. Las clases modelo de datos que manejamos aquí son el text encryption, que se encarga exclusivamente de hacer la encripción del archivo, y el file service, que se encarga de hacer la edición o no edición del archivo, tiene su botón de editar. Vamos a empezar a explicar entonces primero que todo el file service. File service, cuando se le dice que edite el archivo en el botón editar, entonces lo que hace es que recibe un parámetro desde el controller, recibe el parámetro del nombre del archivo, ¿sí?, en un string, y después de que hace todo el trabajo de edición, de presentar el contenido del archivo, retorna un resultado en un string. ¿Cómo hace eso? Pues abre el archivo, mientras lo lee agrega una variable string, y entonces dice que si leyó, llena la variable data, que es la que nos va a retornar el método con el contenido del archivo, y lo cierra. Pero si no fue posible que lo leyera, entonces nos retorna un error que dice no se encontró archivo, en el caso de que sea un directorio, y un error que dice archivo no válido en caso de que el archivo sea binario o sea encriptado. Eso es lo que retorna el file service. ¿Cómo lo maneja controller? Pues controller simplemente tiene su evento sobre el botón leer, y cuando ocurre un evento sobre el botón leer, que es el botón que dice editar archivo, va a hacer la instanciación del file service, va a correr el método readFile y el resultado le manda el parámetro del path del archivo, que lo obtiene de este label que tiene el path del archivo. Entonces envía ese parámetro y readFile hace un trabajo y le devuelve la variable string, ya sea con el contenido del archivo o con el error. Entonces, para calificar esa variable string o validarla, entonces le decimos que si hay en la posición 0 no está la leyenda error, y la variable string que retornó es mayor en la extensión o mayor en tamaño a 10, es un archivo válido y fue editado. Entonces lo que hacemos es habilitar el botón guardar, que es parte de administración y el que nos interesa a nosotros. Entonces vamos a hacerlo, habilitar nuestro botón encrypt, para que el usuario pueda encriptar. Pero si por el contrario no se pudo editar el archivo, manda el mensaje no válido, archivo no válido, en la posición 0, porque puede que haya un archivo que contenga esta coincidencia en otra posición. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a deshabilitar el botón guardar. Primero que todo vamos a cambiar el texto de nuestro botón encryption por desencriptar archivo, ¿sí? Y vamos a habilitar nuestro botón encriptar. Entonces al ponerle desencriptar lo estamos dejando listo para que si fue encriptado el archivo en nuestro aplicativo lo pueda desencriptar el usuario. Ese es todo el trabajo que se hace en el evento, en el file service.
Ahora vamos a ver en el text encryption, que es el que hace la encripción. En el evento del text encryption, nosotros ejecutamos el método docrypto, que retorna un boolean y recibe 3 parámetros. El primer parámetro es el cipher mode, que es 1 o 2. 1 es para encriptar, 2 para desencriptar. Recibimos una string que nosotros asignamos, una clave que nosotros asignamos, y el archivo que seleccionó el usuario. Entonces lo primero que hace esto es crear un cipher nuevo. Esta rutina yo ya la expliqué en otro video, no voy a profundizar en ella. Lo importante aquí es que tenemos un boolean en coq inicializado en true, y si todo sale bien, sigue inicializado en true y se retorna aquí. Pero si hay un problema al hacer la encripción o desencripción, porque hace los dos trabajos, lo que va a hacer es que le va a asignar false a la variable que va a retornar, ¿sí? Y eso lo va a calificar aquí el controller cuando ejecuta la encripción. Entonces, cuando es el botón encriptar, lo que va a hacer es que obtiene el path, como en la edición, igual obtiene el path del archivo que selecciona el usuario, hace una instanciación al text encryption, que se encarga de encriptar, y si el botón encriptar tiene la leyenda encriptar archivo, tiene que ser lógico, ¿no? Si tiene la leyenda encriptar archivo, entonces va a hacer el text encryption con el cipher mode 1, que es encriptar, y la clave que va a enviar es la clave LASSORH y el archivo que selecciona el usuario. Ok, entonces dependiendo de este retorno, si es verdadero, vamos a setear en el text area encripción realizada, un mensaje al usuario. Vamos a habilitar el botón guardar, deshabilitar el botón guardar, porque está encriptado, no se puede guardar, no se puede hacer nada con eso. Y vamos a cambiarle al botón encripción el texto o la leyenda por desencriptar. Si está encriptado, pues ¿qué queda por hacer? Desencriptarlo y se la muestra al usuario. Pero si no fue posible ese trabajo de encripción o desencripción, entonces lo que va a hacer es mandar un mensaje de fallo, encripción falló en este caso. Ahora, si el mensaje, el texto, el label que tiene el botón no es encriptar, es otro que solo puede hacer desencriptar, se va por este else, hace un decrypto en el text encryption con el cipher mode 2, que es desencriptar. La misma clave, porque si no es la misma clave en ambos casos no va a lograrlo desencriptar, y obviamente sobre el archivo que selecciona el usuario. Entonces, si retornó verdadero, pues lo que hace es que agrega al text area un mensaje al usuario que la encripción fue realizada, le hace un set text al botón encrypt, se lo cambia y vuelve y lo deja en encriptar, porque obviamente si el archivo ya está desencriptado, solo queda volverlo a encriptar. Y el botón encrypt queda deshabilitado. ¿Por qué deshabilitado? Porque cuando el archivo está listo para editar, se deshabilita hasta que el usuario no decida volverlo a editar. Y en caso de que falle el proceso de desencripción, pues envía un mensaje al usuario diciendo desencripción falló. Y eso es todo con respecto al código. Yo creo que quedó bien explicado. Entonces vamos a ver cómo funciona, y para esto vamos a compararlo con un algoritmo que desde el punto de vista del usuario es lo que él pide, y así debería funcionar. Entonces, ¿qué dice el algoritmo? El algoritmo se levantó diciendo: vamos al selector de archivos, que es la entrada al proceso. Aquí vamos a hablar solo del botón encriptar, ¿no? Vamos al selector de archivos que inicia el proceso, y si selecciona un solo archivo, entonces se va a calificar si ese archivo es archivo o directorio. Pero si no selecciona un archivo sino varios, hace otro proceso que no es el tema de este video. Ahora, en caso de que sí selecciona un solo archivo, se califica si es directorio o no. Entonces vamos a empezar a recorrerlo. Archivo plano, y aquí está la entrada, que es el selector de archivos. Vamos a seleccionar un directorio, le damos seleccionar y tratamos de editarlo. Entonces, al tratar de editarlo dice que no se encontró porque es un directorio, y solo nos da la opción de cancelar. Ok, solo tiene la opción de cancelar. Entonces sale
y volvemos otra vez. Entonces ahora sí vamos a seleccionar un archivo válido, un archivo plano, y le damos seleccionar. Al tratar de editarlo nos va a decir que si fue posible editarlo, ¿sí? O sea, si lo editó, ¿qué tiene que hacer? Habilitarnos encriptar para el usuario. Aquí está. Entonces nos habilita encriptar el archivo para que el usuario pueda encriptarlo. ¿Qué pasa si no es posible? Entonces nos devolvemos y elegimos uno que esté encriptado o de otro tipo, le damos seleccionar y le damos a editar. Si no es posible, entonces nos presenta la leyenda: si fue encriptado por esta aplicación, pruebe el botón desencriptar. Este no fue encriptado por esta aplicación, entonces nada sacamos con desencriptarlo por este botón, y solo queda la opción de cancelar. Vamos entonces a historial de nuevo, que sí se puede leer y es plano, y vamos a ver que ya lo editó, o sea, la edición fue posible. Ya cumplimos con este de no desencriptar, ahora vamos por este de sí encriptar. El usuario decide no hacer la encripción, entonces lo deja así, puede salir, botón cancelar, que lo devuelve al selector de archivos. Pero el usuario decide sí, que es encriptarlo, entonces vamos al botón encriptar, manda un mensaje que la encripción sí fue realizada. Ok, esta encripción fue realizada, listo. Entonces encriptó, desencriptó, sí fue posible la desencripción, ¿sí? Y encriptó y nos manda aquí y habilita el botón para desencriptar. Entonces ya está aquí desencriptando, listo para el usuario desencriptar. Estamos cumpliendo con esta parte del algoritmo. Si el usuario decide no desencriptar, entonces le da a cancelar y vuelve acá. Pero si el usuario decide desencriptarlo, entonces tiene que volver a editar. Solo tiene que darle esa opción. Vamos a desencriptarlo, dice desencriptación realizada, y como podemos ver solo puede o salir o editarlo. Como está desencriptado, el archivo debería poderse editar, ¿ok? Y se puede editar perfectamente. Entonces vuelve el ciclo acá. Ahora, ¿qué pasa si lo encriptamos y salimos? Ya sabemos que este historial está encriptado y está encriptado en nuestro aplicativo. Vamos a ver esta parte, ¿sí? Que es la que dice que cuando no lo puede editar, vaya aquí y use el botón desencriptar. Vamos a confirmarla porque ya la vimos. Entonces seleccionar y le damos a editar. Dice el archivo no válido, pruebe con el botón desencriptar. Es este camino de acá, este no. Lo va a desencriptar, aquí se lo habilita, cumplimos con esta parte. Le damos desencriptar y dice desencriptación realizada, ¿ok? Y entonces, como fue realizada la desencriptación, ¿sí?, tenemos que poder volver a editar. Vemos que no nos queda más sino o salirnos o editar, y vamos a ver si de verdad lo desencriptó. Sí, señor, sí lo desencriptó. Ok, espero que haya sido lo más claro posible sobre la relación de el algoritmo en el diagrama de flujo y la funcionalidad del botón. Es la lógica como se debe llevar y aplicar el algoritmo en un software. Ese es el tema del video. Muchas gracias por su atención.